Bueno, bienvenidos chicos a esta nueva parte del tema. Hoy vamos a estudiar la conjunción. Bueno, el apartado de la conjunción lo tenemos en la página número 124. Hasta el momento, en este tema número 7, hemos visto dos clases de palabras. La primera de ellas, si recordáis, era el adverbio, que es una clase de palabra invariable en la cual se nos van a indicar distintas circunstancias relativas al lugar, al tiempo, al modo, a la cantidad, a la afirmación, a la negación o a la duda. La segunda clase de palabras que hemos visto son las preposiciones, que son palabras que nos va a servir para relacionar unas palabras con otras. Y vimos aquí la lista de preposiciones. Bueno, pues hoy vamos a ver una tercera clase de palabras que se llaman conjunciones. La conjunción, al igual que la preposición y que el adverbio, es una palabra invariable, es decir, no va a tener género, ni número, ni nada, siempre va a ser igual. Y nos va a relacionar palabras u oraciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que decimos, yo me he ido a Cuenca y mi primo se ha ido a Barcelona. Pues con la conjunción y, esta conjunción y, lo que hacemos es unir dos oraciones. O también podemos unir dos palabras. Mi prima es alta y delgada. Pues alta y delgada nos está uniendo dos adjetivos y con eso conseguimos no tener que enunciar dos oraciones. No tener que decir mi prima es alta, mi prima es delgada. Con la conjunción y nos relaciona esas dos palabras y nos sirve como método de economía del lenguaje. Bueno, la conjunción, dependiendo de la conjunción que utilicemos, nos va a aportar distintos significados. Es decir, hay oraciones, como veis aquí, tenemos distintas clases de conjunciones, las copulativas, disyuntivas, adversativas, causales, condicionales, concesivas y consecutivas. Dependiendo de la conjunción que utilicemos, vamos a obtener un significado u otro. No es lo mismo decir quiero comer carne y pescado que decir quiero comer carne o pescado. En la primera oración, con ese uso de la conjunción copulativa y, lo que estamos diciendo es que quiero comer carne y quiero comer pescado, mientras que en la segunda oración, quiero comer carne o pescado, estamos dando a elegir a la persona que estamos hablando entre una cosa u otra, ¿no? Es decir, no queremos comer las dos cosas, sino que elegimos entre esas dos cosas. Bien, pues las conjunciones, distinguimos aquí 7 clases de conjunciones diferentes y cada una de ellas nos va a añadir un matiz de significado. Las oraciones copulativas, que son i, e o ni, son aquellas que nos va a servir para unir dos oraciones o dos palabras. Es una suma de significado. Por ejemplo, tengo un perro y un gato. Nos indica, pues eso, que tenemos esos dos animales. O también podemos decirlo en forma negativa con el ni. No quiero un perro ni un gato. A veces se utiliza la conjunción ni repetida. No quiero ni perro ni gato. ¿De acuerdo? Pero en todo caso nos va a servir para unir significados. Las disyuntivas, sin embargo, cuya forma más clara es la conjunción o, nos sirve para elegir entre dos opciones posibles. Por ejemplo, quiero un perro o un gato. Nos indica que, bueno, esas dos cosas, ¿no? Pues a elegir una de ellas. Haced un trabajo sobre las preposiciones o sobre las conjunciones. En ese caso tendréis que hacer un trabajo sobre una de las dos cosas. No es necesario hacerlo sobre las dos. Y os lo doy a vuestra elección. Las adversativas. Las adversativas nos indican un contraste entre dos oraciones. Mirad, por ejemplo, dijo que sería puntual, pero llegó tarde. Se produce un contraste entre esta segunda oración, llegó tarde, y lo que se ha dicho en primer lugar. Dijo que sería puntual. Cuando utilizamos la conjunción sino, que también es adversativa, el primer miembro aparece negado. No está cerca, sino muy lejos. Ese señor no es de Salamanca, sino de Valladolid. Con la conjunción sino negamos lo que se dice en la oración anterior. Por esa razón va a aparecer siempre en forma negativa, cuando utilizamos la conjunción sino. Las causales explican la causa por la que se realiza una acción o por la que decimos algo. Se enfadó porque le pegaron un susto, ¿no? La causa del enfado es que le pegaron un susto. Eso es una causal.
La conjunción causal más clara es porque existen más, ¿eh? Pero la conjunción más clara, más prototípica, por así decirla, la más usual, es porque. El siguiente tipo de conjunción son las condicionales. Las condicionales son aquellas que expresan una condición para que se cumpla lo que se ha dicho con anterioridad. Por ejemplo, te sentirás mal si comes muchos dulces. Es decir, para que se cumpla esto de sentirse mal, tiene que cumplirse lo que introduce la conjunción sí. Si comes muchos dulces. Si comes muchos dulces te vas a sentir mal. Si no comes muchos dulces, pues no te sientes mal. Si hace sol, iremos a la playa. Si no hace sol, pues se entiende que no iremos a la playa. ¿Vale? Bien. Las concesivas indican una dificultad que no implica que no se cumpla lo dicho en la otra oración. ¿Qué significa esto? Pues dice, vino a clase aunque estaba enfermo. La conjunción aunque, que es la conjunción concesiva que más se utiliza, nos introduce una dificultad, en este caso estar enfermo, que no impide que se cumpla lo que se dice aquí. Vino a clase. Es decir, a pesar de estar enfermo, vino a clase. Hay una dificultad que tiene una persona, que es el estar enfermo, pero la supera y va a clase. Aunque jugamos mal el partido, al final ganamos. Hay una dificultad que es jugar mal el partido, pero eso no impide que se haya ganado. Pues eso es una condicional, una conjunción concesiva. Y la conjunción concesiva más usual es aunque. Y por último, tenemos las consecutivas. Las consecutivas que son que nos indican una consecuencia de lo dicho con anterioridad. Mañana es lunes, con que tendremos que madrugar. Luego tendremos que madrugar. Tienen un significado parecido a por lo tanto. Mañana es lunes, por lo tanto tendremos que madrugar. Nos indican la consecuencia. Bueno, un par de anotaciones que nos vienen aquí son las conjunciones e y u. La conjunción e, que es copulativa, se utiliza cuando la siguiente palabra empieza por e. Por ejemplo, Guillermo e Ignacio, Pilar e Irene, España e Islandia. Pues en ese caso se utiliza la conjunción e. Y lo mismo sucede con la conjunción u. Utilizamos la conjunción u cuando la siguiente palabra empieza por o. Quiero plata u oro. Vamos a... No me gusta el este. Bueno, no, ejemplo malo. Bien, bueno, por último, en esto no nos vamos a fijar mucho. Hay palabras que pueden funcionar como locuciones conjuntivas, es decir, dos o más palabras que funcionan como una conjunción. Por ejemplo, ya que, ya que tiene el mismo valor que una causal. Se enfadó, ya que le pegaron un susto. Aquí vienen algunos ejemplos de locuciones conjuntivas. Por ejemplo, así que, con tal que, ya que, siempre que, a menos que, etc. Bien, bueno, vamos a dejar este apartado. Simplemente os voy a mandar como deberes este ejercicio de aquí, el número 9, en el cual aparecen distintas conjunciones y tenéis que señalar a qué tipo pertenecen esas conjunciones. Tened en cuenta que puede aparecer más de una conjunción por oración o por ejemplo, ¿vale? Hago yo la primera, en la primera estaban de acuerdo y así lo prometieron, pero no cumplieron su promesa. Tenemos aquí una conjunción copulativa y una conjunción adversativa, pero pues lo tenéis que hacer. Ya sabéis que le podéis hacer una foto y enviármelo, lo podéis hacer por ordenador y enviármelo. Bueno, pues con esta señal terminamos ya esta lección de hoy. Y nada, espero que estéis bien, que también estén bien vuestras familias y hasta la próxima.